Ya estamos, ya estamos a punto de terminar el libro de Hechos, sí, este próximo domingo estamos terminando el libro de Hechos, entonces hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 28, del verso 11 al verso 24, ¿sí? Entonces busca ahí tu Biblia, libro de Hechos 11 a 24, y no sé si alguna vez tú has planificado un viaje o has anhelado ir a un lugar y dices, mi sueño de toda la vida ha sido ir de viaje a tal lugar y te has propuesto ir a ese lugar, has ahorrado, no sé, has hecho planes y de pronto en el camino se presentan un montón de dificultades, ¿no? Y a veces incluso terminamos sin viajar, ¿no? O terminamos como que suspendiendo el viaje, ¿no? O también puede suceder de que emprendes el viaje y en medio del camino se pinchó la llanta del bus, del carro en el que viajabas, te dicen que ha habido huaicos, se bloqueó la calle y todo, y se hace todo un mundo, y tus ganas de llegar a ese lugar, lógicamente, se incrementan, ¿no? Si realmente has querido ese lugar, dices, si no, se está volviendo difícil, ¿sí? Algo así estaba sucediendo en la vida de Pablo, ¿no? Pablo se había propuesto ir a Roma. No es que de pronto él, por cosas de la vida, lo están llevando a Roma en contra de su voluntad. No, él se había propuesto ir a Roma. Ya ahí en Hechos capítulo 19 lo registra claramente, dice que Pablo se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén y también a Roma, ¿no? Y justamente ya terminando él su tercer viaje misionero, está en eso, ¿no? Llegó a Jerusalén, no lo han tratado tan bien que digamos, ni bien llegó, informó todo a la iglesia, comenzó a decir, mira, todo esto es lo que Dios ha hecho con los gentiles, y la iglesia, más allá de decir, oye, mira cómo Dios está obrando con los gentiles, ¿qué dijo la iglesia? Pablo, pero aquí algunos han hablado mal de ti, tu vida corre peligro, por lo tanto, cuando vayas al templo, ¿qué tal si te asemejas más a los judíos y haces tu orden, tus votos, al igual que y lleva a estos hombres más para que no estén contra ti? Y comenzaron a usar técnicas como para que Pablo calle. ¿Cuál era la causa por el que querían apresar a Pablo más adelante? Por hablar de Jesucristo, por hablar de la resurrección. Y él está siendo aconsejado para que obre de una manera, y ciertamente ese plan terminó desarmado, ¿no? Porque finalmente igual vino la multitud, sacaron, dice, arrastrando a Pablo a la fuerza, y termina él ahí en el piso y encadenado, ¿no? Y cumpliéndose una de las profecías que había hecho un hombre en uno de sus viajes hacia Pablo, ¿no? Donde había dicho que iba a terminar atado, ¿no? Y termina atado ahí Pablo, queriendo ser linchado por la multitud, pero viene el tribuno romano, rescata a Pablo de alguna manera, Dios usando este gentil lo rescata y lo lleva, ¿no? Lo lleva a un lugar, a una estación de los romanos, y cuando Pablo está siendo llevado a la estación de los romanos, está subiendo las gradas, voltea y le dice, ¿me permites un ratito hablar con el pueblo, no? Y Pablo está hablando con el pueblo y de pronto de nuevo se le vienen los gentiles, ¿no? Cuando él dice, pero Dios me ha llamado a predicar a los gentiles, ha dicho gentiles, de nuevo, ¿no? Entonces, complicado. Pablo ya está a punto de ser azotado allí en la base romano para que declare, ¿no? ¿Por qué lo quieren? Porque lo estaban confundiendo con un terrorista. Y Pablo, él declara, ¿qué cosa? Declara ser romano, ¿no? Y el tribuno ya hace tribuno, ¿no? Y dice, ¿cómo? O sea, ya fui, ¿no? Porque estaba maltratando a un ciudadano romano, ¿no? Entonces, el tribuno dice, ahora, ¿qué hacemos, chicos? Porque tenemos que justificarla, ¿por qué lo tenemos preso? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, Envía a Pablo al Sanedrín, a la sinagoga, para que interroguen a Pablo. Y Pablo va, pues, ¿no? A la sinagoga, y cuando va a la sinagoga, Pablo lógicamente comienza a seguir hablando sobre el Señor Jesucristo y cómo es que Dios ha obrado a través de él en los gentiles, ¿no? Y nuevamente la sinagoga, dice, se divide y quieren nuevamente los saduceos, los fariseos, quieren dividirse a Pablo, ¿no? Quieren descuartizarlo, ¿no? Y nuevamente es rescatado, finalmente incluso arman una celada, una emboscada, ¿no? Hay que mandar a llamar de nuevo a Pablo como que para interrogarlo, pero en el camino juro no comer si antes no mato a Pablo, dijeron unos judíos radicales, ¿no? Pero Dios usó un jovencito anónimo, ¿para qué? Para rescatar a Pablo, ¿correcto? Y te dice, no, no aceptes, va este jovencito donde
donde el tribuno le dice, no, quieren matar a Pablo. Entonces el tribuno, como sabía que Pablo era ciudadano romano, dijo, no, 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 acá su vida corre peligro, ¿qué tal si mejor lo en Jerusalén, pues, ¿no? En el centro, ¿no? Mejor hay que enviarlo a Cesarea, ¿no? Un pueblo un poco más allá, y envían a Cesarea a Pablo, ¿no? Bajo eh, otros gobernadores, donde Pablo va a ser interrogado ahora por Félix, va a ser interrogado por Festo, va a llegar a Agripa, ahí también va a estar de paseo, y también va a ser interrogado por él. Y en cada uno de estos momentos vemos a Pablo en lo suyo, ¿no? Testificando de Jesucristo, hablando del Señor, hablando de resurrección. Sigue hablando Pablo, en medio de su defensa, sigue hablando del Señor, ¿no? Por ahí se ganó incluso una bofetada de un sumo sacerdote, ¿no? Hacia Pablo por hablar del Señor, ¿no? Entonces, esa era la vida de Pablo. Y en medio de todo eso, él está haciendo, se determina que sea llevado a Roma, ¿no? Dice, por lo tanto, él dice, apelo al César. Pablo, pero eres inocente porque no encontramos culpa en ti. Pero él había apelado a quién? Al César. ¿Y el César dónde se encontraba? En Roma. Cesarea, Jerusalén, todo eso es pueblo de Israel, pero eran gobernados por Roma, ¿no? Pero Roma tenía implicancia política, pero entonces dice, bueno, mandémoslo a la capital, ¿no? Y para eso requería un viaje en barco, ¿no? Entonces vemos que Pablo va a subir a un barco, no pasaba nada con este barco, lo suben a otro barco, está viajando con presos, viene tempestades, Pablo por ahí haciendo uso un poco de sus conocimientos de navegación, ya que él también había navegado en sus viajes misioneros, dice, chicos, hagamos una parada porque va a venir tempestades, no pasa nada, nosotros confiamos en el marinero y terminaron pero envueltos en una tempestad y terminaron varados en la isla de Malta, ¿no? Y ahí en la isla Malta, Pablo podría decir, ah, Señor, tan larga la haces, ¿no? Pero vemos a Pablo sirviendo ahí, prendiendo la fogata, y cuando está prendiendo la fogata, le pica todavía una serpiente, ¿sí? Para su mal, como dicen algunos, ¿no? Pero vemos ahí Pablo continúa, de pronto Pablo no muere, quieren endiosar a Pablo, Pablo dice que no es así, después de eso van a la casa de un hombre que tenía a su padre que estaba enfermo de brucelosis o de la fiebre de Malta, ¿no? Y Pablo, en el nombre del Señor, es lo mejor que podía hacer, obrar bajo la guía del Espíritu Santo, lo sana a este hombre y comienza la fila, bueno, la cola, dice que venían a hacer a que sanase a sus enfermos, ¿no? Entonces, entendemos que Dios, en medio de este trayecto, Dios tenía algo claro para con Pablo. En diferentes momentos se lo había dicho, cuando él se propone en el Espíritu, cuando él está siendo arrastrado en Jerusalén, Dios lo va a animar. Jesús dice, lo anima y le dice, vas a llegar a Jerusalén, a Roma, así como has testificado aquí en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Tranquilo, le dice. O sea, vas a ir. Luego, cuando está viajando, y ahí la tempestad, Pablo se pone a orar, nuevamente se le presenta un ángel de parte del Señor, le dice, tú y toda la tripulación van a llegar vivitos y coleando a Roma, tranquilos. O sea, entonces vemos cómo el Señor Jesucristo en diferentes facetas de la vida de Pablo le anima y le dice, vas a llegar, tranquilo, ¿no? Y Pablo tiene eso en mente, de que va a llegar finalmente a Roma, ¿no? Entonces, y hoy vamos a ver justamente esa porción donde él llega a Roma finalmente, a este lugar que era estratégico, eh, que es estratégico para la difusión del Evangelio, ¿no? Entonces, ahora sí, mis hermanos, verso 11, dice, ¿no? Ya estando en Malta, mira lo que sucede, dice, pasado 3 meses nos hicimos de la vela de una nave alejandrina, ya, era otra nave ya, ¿no? La nave de ellos había sido destrozado, lo hemos visto, ¿no? Dice, de una nave alejandrina que había invernado en la isla, dice, de pronto había ahí una nave que había llegado a la isla, dice, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux, ¿no? ¿Qué será eso? Dicen algunos, dice. Entonces, lo importante de este pasaje es de que ¿cuánto tiempo pasó Pablo en Malta? 3 meses. Uno podría decir, ¿y qué haría Pablo en Malta? ¿Descansando? No. Lo que hemos visto que estaba haciendo, sirviendo, testificando de Cristo, sanando enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se dice que es muy probable que en Malta se formó una comunidad cristiana también, ya que Pablo a donde iba, ¿qué es lo que mejor sabía hacer Pablo? Plantar iglesias. Entonces, lo más probable es que aquí en Malta también se va a comenzar una iglesia, ¿no?
y decía, ¿no? Hay cosas puntuales que Dios nos muestra en cuanto a su obra, en cuanto a su llamado, pero hay cosas que son parte del proceso que nosotros no podemos descartar. Para Dios es tan valioso las personas que van a escuchar el Evangelio en Roma como las personas que iban a escuchar el Evangelio en Malta. Todo esto forma parte del ministerio de Pablo, porque él fue llamado a predicar a los gentiles. Si de pronto, en algún momento, emprendemos un viaje misionero, quizás Santa Rosa, quizás un lugar más alejado, estamos yendo a predicar, a evangelizar ese lugar, pero en el camino te encuentras con un vendedor, con un compañero de asiento, con alguien en el camino. Pregunto, si Dios pone la oportunidad, ¿testificarías o no a esta persona? O dirías, no, Dios me ha llamado a Santa Rosa, nada. O Dios me ha llamado a tal lugar, nada más. Ocurre también. Me estoy dirigiendo a la iglesia. Voy a ir a alabar a mi Señor. Anderson, hoy me toca predicar. Hoy día me toca predicar, voy a ir, estoy yendo a la iglesia. Pero en el camino me encuentro con alguien que está necesitando de una palabra de Dios. ¿Se la daré o no se la daré? O diré, no, llegando a la iglesia. No, aún en el trayecto hay personas que Dios pone en nuestro camino para testificarnos. Había una anécdota, no es de nuestra iglesia, por si acaso, donde dice, cierta iglesia se fueron de retiro, ¿no? Espiritual, bautizo, trapiche, no era trapiche, era otro lugar, ¿no? Chosica, vamos a ir, vamos a bautizar el hermanito tal, vamos a cantar a Dios. Pero de pronto, el joven tal termina bronqueándose con el cobrador del bus donde iba. El hermano X termina peleándose con el vendedor del kiosco. El otro termina discutiendo con otra persona. El otro termina miccionando en la calle frente a todos. Pero sin embargo llegaron a su lugar objetivo y todos, por obra de magia, celebrad a Cristo, celebrad, bla, bla. Y el cobrador del bus, el vendedor del kiosco, la señora que vio a este hombre miccionando, cristiano, lo ve y dice, qué hipócritas que son. Recuerda, somos llamados a dar testimonio de Cristo en todo tiempo, no solo en un lugar específico, aún en el trayecto, aún donde te conduces. Somos llamados a dar testimonio de Cristo. Y eso estamos viendo en Pablo. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Por la hora de Malta, su asunto, ¿ya? Yo he sido llamado a Roma, ya cumplí mi misión, por si acaso estaba en Éfeso, no está contando su historial y diciendo, ya he servido lo suficiente. Y tampoco vemos a Pablo diciendo a Dios, Dios, tú me has llamado, me estás llevando a Roma, no a Malta. Bueno, por lo tanto a Malta que venga a predicar otro, bueno, Marco, ese que le gusta abandonar las misiones, ¿no? No, sino vemos a Pablo sirviendo en todo momento. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, que no necesariamente tienes que llegar al lugar objetivo para recién, por obra de magia, ¡bum!, transformarte en un siervo del Señor. En todo el trayecto somos siervos. Durante estos 3 meses que estuvo Pablo aquí en Malta, dio testimonio de Dios en todo momento. Entonces, mis hermanos, no sé si ha sido tu caso, una de las cosas que he contado, no, espero que no, pero recordemos, somos llamados a dar testimonio de Cristo siempre, en todo lugar, ¿correcto? De lo contrario, estamos siendo religiosos. Después de esos 3 meses, dice, entonces llega el Titanic, llega una embarcación alejandrina, ¿y qué es lo que hacen? Verso 12 dice, y llegando a Siracusa, estuvimos allí 3 días. ¿Ya? Siracusa es así, algo chiquito nada más. Siracusa es un pueblo muy conocido en estos lugares. ¿Sabes por qué? Bueno, al menos a mí me trae mucha memoria porque de este lugar salió un famoso matemático llamado Arquímedes. ¿Ya? No sé si algunos han escuchado un poco de Arquímedes, lo que tan poquito, algo recuerdan de geometría. Arquímedes era natural de Siracusa. Bueno, entonces, Pablo, entonces, pero esto también dices, qué bueno que la Biblia cita los lugares tal y como cual, porque entonces nos está indicando que la Biblia está usando lugares reales. Y si estos lugares son reales, esta narración es real. No está usando un nombre ficticio, Siracusa, ¿no? Entonces, ahora vas a decir, Siracusa.
¿Qué es Siracusa? ¿Dónde quedaba? No sé, pero Arquímedes nació ahí, ¿no? Vivió allí, creció allí y hizo sus aportes a la matemática en Siracusa. Es más, hay una leyenda, no, no es leyenda, es una crónica, dice que cuando llegaron a invadir Siracusa los romanos, de pronto encontraron a Arquímedes ahí haciendo sus ejercicios matemáticos sobre la Tierra, pues, ¿no? Pues, ahí, y, y de pronto le pusieron, dice, la espada acá, pues, ¿no? Así a Arquímedes, ¿no? Y Arquímedes le dije, oye, un rato vas a malograr mi ejercicio, salte de ahí, ¿no? O sea, vas a malograr mi fórmula, le dijo, y ¡plá! Lo mataron, y así murió Arquímedes, ¿no? Es una anécdota en cuanto a Siracusa, ¿correcto? Entonces, pero Pablo pasó también por Siracusa 3 días, no sé si aprendiendo matemática, pero bueno, dice verso 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, otro lugar. Bueno, ahí vivían puros regios, no necesariamente. Llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento al sur, llegamos al segundo día a Puteloi, Puteoli, no, es una palabra un poco difícil de pronunciar, Puteoli. Dice 14, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron, ¡hey! Interesante, en este lugar que encontraron hermanos. En estos lugares se encontraron hermanos, donde habiendo encontrado hermanos, nos rogaron que nos quedemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Antes de ir a Roma, nuevamente vemos este trayecto, como es que el mundo es pequeño, decimos, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, dicen algunos. Y ciertamente Pablo se va a encontrar con hermanos en Cristo y mira cuál es el recibimiento de estos hermanos, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos. ¿Cuántos días? 7 días. La comunión, aquel entonces, es más, el libro de Hechos narra muchos eventos en cuanto a la comunión. Por algo, cuando lo hablaba en Hechos 2:42, dentro de la perseverancia de la palabra, que es la doctrina, dentro de la perseverancia de la oración, dentro de la perseverancia del partimiento del pan, que es la Santa Cena, también está bien claramente y explícito el perseverar en comunión unos con otros. Y vemos que la Biblia es importante en el ministerio de Pablo y en todo el libro de Hechos, la comunión. Pone mucho énfasis en la comunión y es una de las cosas que habla el libro de Hechos en cuanto a la comunión de la iglesia. Era un distintivo para ellos. Era algo que los identificaba a los cristianos. ¿Qué cosa? La comunión. Y vemos claramente cómo aquí Pablo llega a este lugar y no dice, oye chicos, ¿ustedes crean que puedan quedarme? Es como aquella visita que de pronto llega a tu casa y tú dices, ¿a qué hora se va? No, no era así, sino que llegó Pablo y a estos hermanos les gustaba pasar tiempo con Pablo y compañía. También estaba Lucas por ahí y dice, nos rogaron y Lucas se acomoda, ¿no? Y dice, bueno, a Lucas también lo rogaron, ¿no? Nos rogaron que nos quedemos con ellos 7 días. Entonces tú dices, bien, pastor, bien, eso habla de la comunión. Yo te pregunto algo. A la gente, a tu alrededor, a las personas que te rodean, les gustará pasar tiempo contigo porque de pronto aprenden algo cada día en las conversaciones que tienen contigo, porque de pronto identifican que edifica sus vidas con la palabra, ven en ti un amor genuino, o de pronto las personas como que rehuyen a nuestra amistad, rehuyen a nuestra presencia. ¿Qué opinas? ¿Habrá un anhelo de pasar tiempo contigo? Y si no es así, debo de hacerme la pregunta, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy siendo de bendición para los demás? El Proverbios es claro cuando dice, el que quiera amigos, muéstrese amigo, ¿no? Entonces, qué importante es, mis hermanos, pasar tiempo en comunión unos con otros. Por cierto, es una de las cosas que hoy la iglesia, hoy 2021, está adoleciendo por todo este tema del COVID y todo lo demás, ¿no? Las reuniones todavía no pueden ser en su totalidad presenciales y todo lo demás, pero es una de las cosas que justamente de las debilidades hoy en la iglesia que tenemos que contrarrestarla. Pero debemos de valorar justamente lo que Dios sí permite hoy poder hacer para que aporte a la comunión. ¿Qué es eso, pastor? Mínimo lo que estás haciendo ahorita. El hecho de conectarte, colocar tu cámara, te podemos ver, nos podemos ver
estamos meditando en la palabra de Dios, estamos interactuando de alguna manera. No es lo ideal, no es lo ideal. Llegarán momentos donde ciertamente volverán los tiempos de que nos congregaremos todos juntos, alabaremos al Señor, tanto así que digamos otra canción más, o que veamos con ansias el día domingo ya que llegue para ver al hermano, a la hermana, para saludarnos, y veremos también con pena cuando ya se va acabando el culto y nos vamos nuevamente hasta el siguiente domingo. Esos tiempos van a volver, van a volver. Pero mientras tanto, bueno, sigamos perseverando por este medio. Pero recuerda, la comunión entre los hermanos es muy importante. Involúcrate en cada una de las actividades de la iglesia. Cuando se de pronto el pastor dice, hermanos, alguien tendrá un comentario, un pedido de oración, no te sientas corto, manifiéstalo, háblalo, cuenta tu experiencia con el Señor, cómo te está pasando, porque eso nos permite también conocerte, conocernos unos a otros. Y así nos vamos conociendo más. De pronto el día domingo se encontraron Adelí, hermano Julio, con muchos aquí de hermanos de la iglesia que todavía no se conocían personalmente, pero pareciera que ya se conocieran toda una vida, cuando era la primera vez que se veía, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente están en las reuniones interactuando unos con otros, orando unos por otros, meditando juntos en la palabra. Eso es comunión, eso es anhelar pasar tiempo en familia. Cuando el Señor Jesucristo oró, dijo, cuando hizo la oración, ¿no? Padre nuestro, oró en plural, ¿no? Esto indica que somos parte de una familia, porque tenemos un mismo Padre. A no ser que tu Padre sea el otro, ¿no? El otro sí, ya, el que tiene cola, ahí sí ya, bueno, ahí sí no hay comunión, ¿no? Con él. Pero, mientras tanto, si tenemos un mismo Padre, como lo dijo el Señor Jesucristo, somos hijos, somos miembros de una misma familia. Y como miembros de una misma familia, mis hermanos, tiene que haber un anhelo de pasar tiempo unos con otros. Amén. Entonces, por eso te invito, mientras el mecanismo sea el Zoom, involúcrate a través del Zoom. Llegarán momentos en que nos reuniremos de manera presencial, también igual. La Biblia dice no dejando de congregarse. No, por ahí puede pasar ciertas cosas, ciertos domingos, ciertas fechas, cierto, pero nuestro anhelo siempre debe ser, quiero ir a la casa de mi Señor, quiero alabar a mi Señor juntamente a mis hermanos, quiero pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque eso edifica, eso anima, eso alienta. Vas a ver cómo es que Pablo, después de haber tenido este tiempo de comunión con los hermanos que él encontró en el camino, vas a ver cómo él va a salir animado. ¿Por qué? Porque Pablo era humano como tú y como yo. Se estaba haciendo larga el viaje en Malta, le estaba sirviendo, estaba haciendo la obra de Dios, pero ¿con quién tenía comunión? A lo mejor con Lucas, ¿no? A lo mejor. Pero no es lo mismo que una congregación. Entonces, esto para Pablo va a ser una inyección de ánimo. Esto para Pablo va a ser algo que lo va a animar. Todos necesitamos, por eso, mis hermanos, congregarnos, animarnos unos a otros. Recuerda, no somos llaneros solitarios. Somos llamados a formar parte de una comunidad. Y como parte de una comunidad, en el camino vamos a encontrar siempre creyentes. ¿Qué haces cuando te encuentras con un creyente en el mercado, en el camino, que no necesariamente es de nuestra iglesia y te dice que está en los caminos del Señor? Tiene que haber un regocijo en tu corazón, tienes que animarlo, ¿no? No puedes verlo chueco diciendo, no, si no vienes a mi iglesia, entonces no, sino anímalo, o sea, aliéntalo, que vea, ¿no? Porque cuando había oportunidades, yo en el carro me encontraba con personas, o ahora quizás por Facebook me entero que uno u otro amigo está en los caminos del Señor. ¡Hala, qué chévere! Porque podemos hablar en un mismo idioma. Tú me vas a entender lo que te hablo. Tú me vas a entender cuando te digo qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, porque lo mismo ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces, qué bueno es pasar tiempo en familia. Bueno, dice, mira lo que dice, ¿no? Donde habiendo, dice, hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, qué bacán, ¿no? Juntos, recibiendo las enseñanzas de Pablo, ¿no? Todas sus experiencias misioneras, ala, ¿no? O sea, realmente de aliento total, ¿no? Me hubiese gustado estar en ese lugar, ¿no? Entre los regios que estaban ahí, ¿no? Entonces, verso 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, mira, dice, y luego fuimos a Roma, ¿no? Y cuando ellos llegan a Roma, también nuevamente van a encontrar más hermanos todavía. ¡Ey, pastor! ¿Y había iglesia en Roma? Claro que sí, ya había iglesia en Roma. Pablo no inició la iglesia en Roma.
¿quién habría iniciado la iglesia en Roma? Exactamente no se sabe quién inició la iglesia de Roma. Lo que sí encontramos registro en la Biblia, que Pablo escribe a los romanos. Y esa escritura a los romanos fue previo a que Pablo llegase a Roma, porque finalmente Pablo va a morir en Roma, va a llegar y ahí acaba también todo en cuanto al ministerio de Pablo. Él va a morir ahí. Entonces, esta carta que Pablo escribió a los hermanos de Roma es porque ya existía una iglesia en Roma. ¿Quién la comenzó? Exactamente no lo sabemos, pero hay ciertos indicios de por qué había iglesia en Roma. Pentecostés fue un día de fiesta, de celebración judía, donde venían personas de distintos lugares. Ocurre Pentecostés, Hechos 2, ¿no? De distintos lugares venían a celebrar las fiestas judías. Y de pronto, en la iglesia donde estaban reunidos 120 personas, unánime se derrama el Espíritu Santo. Y comienzan a hablar maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y de pronto Pedro levanta o su predicación llena el Espíritu Santo y se convierte en ¿cuánto? 3,000 personas. Y muchas de esas personas estaban de camino, estaban de paso. Pasaron un tiempo en la iglesia de Roma, hubo una dispersión de todos los cristianos y salieron como semilla para todo el mundo. Por eso es que vemos a Pablo, que no todo lo hizo él. La Biblia registra el ministerio de Pablo, pero vemos a Pablo encontrando cristianos en el camino, que no necesariamente lo hizo él. ¿Tú te has preguntado algo? El libro de Hechos nos menciona a Juan, Jacobo, Pedro, Pablo. Y los demás discípulos, y Tomás, y Mateo, y todos los demás, también hicieron su ministerio. No lo menciona la Biblia, pero lo hicieron porque eran los discípulos, los apóstoles del Señor. Y la iglesia, entonces cuando Pablo llega a Roma, dice, y luego fuimos a Roma, verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, es decir, había hermanos en Roma cuando Pablo llega. Y mira lo que van a hacer los hermanos. Van a preparar su pancarta, globos. Mira, es interesante este pasaje. Salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Y dice, y las tres tabernas. Este era un lugar que estaba a la entrada de la ciudad de Roma. Estaba a la entrada aproximadamente a 70 kilómetros de la capital en sí. Es decir, ellos salieron a las puertas, ¿no? A este lugar llamado al foro de Apio, a las tres tabernas, así las llamaban. Dice, ellos salieron a ese lugar, es decir, se enteraron que Pablo estaba llegando, había llegado y habían escuchado quizás sobre Pablo, es la iglesia. Es más, lo que decía hace un momento, un detalle, ya habían recibido la carta de Pablo, porque cuando Pablo redacta su carta, se cree que fue aproximadamente cuando él estaba emprendiendo su tercer viaje misionero, cuando él se propone ir a Roma, es que él escribe esta carta justamente diciéndole, hermanos, anhelo ir pronto a ustedes. Solamente busca en tu Biblia por Romanos 1:15, cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma, dice así, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a ustedes que están en Roma. Eso dice Pablo en su carta. Es decir, lo hizo cuando él se había propuesto ir a Roma. Envió una carta previa. Entonces los hermanos de Roma, que se encontraban en Roma, conocían la carta a los romanos, que hoy en día, que dentro de unos domingos vamos a comenzar a estudiar, donde Pablo les escribió muchas cosas doctrinales en cuanto a la fe, pero también les comenzó diciéndoles que él está orando, está dispuesto pronto a ir a Roma y va a decir, hay cositas que están sucediendo y no me permiten ir, pero pronto voy a ir a Roma, le dice. En este contexto es que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Verso 16. Entonces, justamente ellos tenían un conocimiento de Pablo y ahora Pablo va a llegar a Roma. Entonces se entera, oye, Pablo, el que nos envió la carta, el que nos ha exhortado, todo, el que nos ha dicho que todos somos pecadores, pero que la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Él mismo está aquí, ya llegó, está aquí, ya llegó, y sus pancartas, y van a viajar estos 70 kilómetros, que es más o menos un día a pie. Es como de aquí, un poquito menos que Huacho, ya pasando entre Chancayo y Huacho, más o menos, es regularcito, ¿no? De aquí quizás a Chosica, más o menos, regularcito. A pie, un día, dicen algunos, o con animal, ¿no? Bien, la cosa que van y hacen este recibimiento a Pablo, y ¿sabes qué? Este tipo de recibimiento solamente lo hacían
a los reyes, a los emperadores, a ciertos personajes. En otras palabras, Pablo estaba llegando como preso, ¿ya? Preso por los incrédulos, preso por los judíos a causa de los religiosos, pero Dios está usando a su pueblo para hacerlo ver de que finalmente Dios cumple su promesa y que hay una iglesia en Roma que lo necesita, que hay un pueblo en Roma que ha escuchado el mensaje que él ha escrito, inspirado por Dios. Y esto trae confort al corazón de Pablo, decir, Señor, es cierto, se cumplió. De donde oyendo de nosotros, hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro, dice, ¿no? Y dice, verso 15, la última parte. Pablo dio gracias a quién? Gracias, centurión. No, gracias a mí, no dijo, sino dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo vio a la iglesia frente a sus ojos, a los hermanos, y dijo, el trabajo, la angustia, las noches bajo la tormenta, las oraciones, no han sido en vanas. Aquí hay una iglesia que necesita ser alentada. Aquí hay un pueblo que necesita ser instruido en la palabra. Y Pablo ahora de primera mano ha llegado a exhortar y a afirmar todo lo que él ha escrito en su carta. Porque todos somos pecadores, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué alentador, ¿no? Aunque también es triste, porque luego Pablo desde aquí, desde Roma, va a escribir otra carta, ¿sabes a quién? A Timoteo. Y le va a escribir una carta a Timoteo eh, diciéndole que muchos de los que están allí se habían olvidado de él. Es triste. Que muchos de los que están allí se habían desviado. He recibido ciertamente con todo esto, pero luego también vemos en sus cartas manifestando que muchos se habían desviado de ese lugar, ¿no? De la enseñanza, mejor dicho, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Al inicio todos a la algarabía, hoy vamos a recibir a Pablo, pero cuando ya Pablo comienza a ser duro con el evangelio, hay cosas que no lo cuadran, ¿no? Y muchos también se van a sin embargo, se van a olvidar de él, ¿no? Él lo dice en su carta, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 9 al 16, lo lees, ahí le dice, ¿no? A Timoteo que muchos lo han abandonado y olvidado en la cárcel. Triste. Pero eso no va a desalentar a Pablo. Esa es la vida de un siervo. Hay momentos en que te dicen, bien, chévere, oye bien. Hay momentos en que ya ni te van a saludar. Suele ocurrir. Solamente como breve reflexión, eh, decía un pastor, años atrás lo escuché, él ya de edad avanzada, eso fue en un instituto también, y decía, ¿no? Que cuando él estaba, como dice, en sus años joven, ¿no? Predicando, guiando a la congregación, muchas familias lo invitaban a su casa a comer, a almorzar, pastor y todo lo demás, ¿no? Pero ahora él, que ya estaba de avanzada edad, tenía 75 años, creo, entonces ya no pastoreaba activamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Servía enseñando en un instituto, ¿no? Pero él lo decía así con lamento, ¿no? Dice, ahora cuando uno está ya así, a su avanzada edad, ya ni lo llaman, pues. Y aquellos niños que yo en algún momento enseñé en la escuela dominical, ya ni me saludan, decía. Y aquellos jóvenes que en algún momento venían y decían, pastor, consejo, porque mi novia, tal cosa, ahora ya ni me ve. Y era como un lamento que hacía, ¿no? Y yo decía, yo entre mí lo veía y decía, está descargando, ¿no? Y después él decía, por eso ustedes, pastores, decía, yo era todavía jovencito y estaba pastoreando, pero tenía cuánto, pues, 28 años quizás, poco menos, y decía, no, por eso, recuerden que el único que realmente nunca te va a abandonar es Dios, decía, y como que te ponía diciendo, uy, Señor, qué complicado, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Y se ocurrió con Pablo. Lo recibieron con algarabía y luego Pablo está escribiendo su carta diciendo, muchos me han abandonado y olvidado. ¿Dónde? En la cárcel. La carta a Timoteo, Pablo lo escribe desde la cárcel de Roma. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Verso 16 dice, no, 17, no, 17 dice. 16, me estoy salteando, disculpa, 16 dice, cuando llegamos a Roma, dice, el centurión entregó a los presos al prefecto militar
Pero a Pablo, ¿quién está hablando cuando llegamos? Lucas nuevamente, ¿no? Cuando llegamos a Roma, dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se lo permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Según el verso 30, que lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver que Pablo va a estar en una casa alquilada, es decir, va a estar bajo arresto domiciliario, pero custodiado por un soldado romano. ¿Y de qué manera te custodiaba un soldado romano? No es que cuadraba el patrullero en la puerta de tu casa, sino la manera de custodiarte un soldado romano es que cuando eh, esposaban al soldado romano o encadenaban al soldado romano con el preso que está cumpliendo un arresto domiciliario. De tal manera que Pablo todo el día tenía un soldado romano encadenado a su mano para no huir. Y este relevo, dice, lo hacían cada 4 horas, porque el soldado no se debe cansar. Pero Pablo tenía hasta para dormir con un soldado ahí esposado. Conociendo a Pablo, Pablo ahora está diciendo, ¿le habrá hecho la ley del hielo? Definitivamente que no. Pablo no le ha hecho la ley del hielo a este romano. Por eso es que Pablo, en su carta a Filipenses, mira lo que dice, en Filipenses 1:13, que también fue escrita desde la cárcel romana, mira lo que dice Pablo. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. ¿Qué hacía Pablo con este soldado atado a su mano? Lo mejor que sabía hacer, dar testimonio público de su Señor. No lo vemos quejándose, sino vemos que aún esto él lo entiende como un propósito. Es momento de seguir dando testimonio a ese soldado. Algunos dicen que incluso que el soldado es el que lo ayudaban para que él haga sus escritos. ¿Quién le traía? No voy a decir la tablet, ¿no? Sino quién le traía los rollos para que él escriba. Justamente eran estos soldados, ¿no? Y se cree lógicamente que muchos de estos terminaron convirtiéndose al Señor Jesucristo. Y ahí se cumple cuando el Señor dice que el Evangelio tenía que llegar hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio es expuesto en Roma, Roma era potencia mundial. A Roma llegaban de diferentes países y de aquí sale el Evangelio al mundo occidente incluso. En el camino se va a distorsionar, pero no porque Dios lo quiera así, sino por el hombre que distorsionó y convirtió en un catolicismo. Pero de aquí sale el Evangelio y se cumple lo que el Señor Jesucristo dice hasta los confines de la tierra. Verso 17 al 20, y vamos terminando, dice, aconteció 3 días después, Pablo convocó a los prisioneros, a los principales judíos. Entonces Pablo dice, bueno, llegó, tenía una cárcel, una casa domiciliaria, entonces, pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Convoca, dice, a los principales judíos del lugar que estaban ahí, no cristianos, sino judíos, no confundir los hermanos cristianos, que podían ser judíos, romanos, de todo el lugar, pero también habían judíos que vivían en Roma. Pablo los convoca, dice, los principales judíos, los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, Pablo hace su defensa, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, dice, preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y Pablo le está diciendo, yo no he hecho nada malo en contra de nuestras costumbres, en contra de lo que enseñan nuestros padres, pero he sido entregado preso en Jerusalén y por eso estoy aquí. Y les explica a la comunidad judía que se encuentra en Roma, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en ninguna causa de muerte. Entonces, ¿quiénes lo querían soltar? Los gobernantes romanos, que por Félix, Festo, todo lo demás, porque no encontraban culpa en Pablo. Verso 19, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César. Y está diciendo, por eso estoy aquí. No porque tenga que acusar a mi nación, dice. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces le dice, y bueno, yo quiero aclarar esto con ustedes, estoy sujeta a esta cadena por la esperanza de Israel. Para la comunidad judía, la esperanza de Israel indica por el Mesías. El Mesías era la esperanza de Israel. Él le dice, por proclamar, por anunciar al Mesías, estoy sujeto a estas cadenas. Y nuevamente declara que Jesucristo es la esperanza de Israel. Ay, uno diría, Pablo, ¿ya no te das cuenta que los judíos rechazan al Mesías?
¿Qué haces metiéndote en problemas nuevamente? Podríamos decir. Pero es lo que Pablo había sido llamado a hacer. Si la primera vez te metiste en problemas por hablar de Cristo, ¿lo harás una segunda vez? Claro que sí, dale nomás. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de mí. Justicia, tranquilo. Es que, pastor, la primera vez que quise hacer las cosas bien y quise compartir en mi comunidad, en mi trabajo, las cosas comenzaron a ir mal y el enemigo me comenzó a acechar. Tranquilo, sigue. Por eso no vas a dejar de, ¿no? Continúa, sigue anunciando. Entonces, Pablo va a estar aquí. Verso 21 y 22 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado hablando algo mal de ti. Entonces los judíos le dicen a Pablo, contigo no tenemos broncas, Pablo, o sea, ni te conocemos por último. No sabemos, no hemos escuchado hablar de ti. ¿Te imaginas el ego de Pablo? De pronto él diciendo por esto, mira, que te... y los judíos le dicen la verdad, ni enterados de ti a Pablo. O sea, y por un lado podemos decir que Pablo diciendo, oh, se le desinfló el ego, ¿no? Pero bueno, no había ni ego en él. Pero por otro lado pudo haber dicho, uff, en todo caso ya fue todo. Evito hablar de Cristo y tranquilo, ¿no? Porque si no conocían de Pablo, entonces evito hablar de Cristo y no me gano problemas. Podría ser una buena salida. Pero mira lo que va a hacer Pablo. Terquedad santa, ¿no? Verso 22. Dice, no, pero todavía en el 22 le dicen, pero sí lo que querríamos oír de ti, ¿qué es lo que piensas? Dice, porque de esta secta nos es notorio, en todas partes se habla contra ella. Le dice, de ti no sabemos nada, Pablo, la verdad lo que ha sucedido contigo en Jerusalén, o sea, tú, la verdad, no nos ha llegado todavía el periódico. Pero de esta secta, de estos cristianos, de eso sí se habla mal en todo lugar y es notorio. ¿Qué piensas tú de eso? Y Pablo pudo haber usado el facilismo y marcar distancia. Oye, ¿verdad, no? Nosotros somos judíos, sí, pues esa secta, sí. Y no ganarte más problemas. ¿Sí o no? Si al final sus acusadores ya no estaban ahí. Estás en dos cosas. Te afirmas a tus principios y te vas a ganar nuevos acusadores. O, lo segundo, niegas el cristianismo y ya, todo tranquilo ahora, Roma, todo chévere, de vacaciones. ¿Qué va a hacer Pablo en medio de esto? Pablo ni corto ni perezoso va a dar testimonio del Señor Jesucristo. Dice 22, 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba. Entonces Pablo le dijo, esto tengo que explicarlos. Claro que sí, con mucho gusto, pero vengan tal día a mi posada, a mi prisión, ¿no? A su casa, a la casa donde rendía prisión. No dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús, hablándoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, usó Antiguo Testamento. Y Pablo nuevamente, más allá de decir me voy a meter en problemas, sigue dando testimonio de Jesús. Y eso es lo que somos llamados a hacer, mis hermanos. A pesar de la circunstancia, así veamos que ya no hay problema, ya se resolvió mi asunto, entonces ya vacaciones, no hay eso. Sigue dando testimonio el Señor. Continuemos. Y la respuesta será la siguiente. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos creerán y algunos no creerán. Algunos te dirán, tienes razón, voy a cambiar. Algunos te dirán, no, estás loco, fanático. Las reacciones van a ser diversas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dando testimonio a Jesús. Y eso es lo que nos enseña Pablo y nos va a seguir enseñando la próxima semana cuando terminemos el libro de Hechos, que la predicación continuó por los siglos de los siglos, hasta hoy en día se sigue predicando el Evangelio. Y algunos aceptarán y algunos no lo aceptarán. Pero Pablo no fue a Roma solo para librarse de sus problemas. Por último, eso ni le interesaba. Pablo fue a Roma para testificar, para cumplir la promesa que le había dado el Señor Jesucristo. Cuando pasas momentos difíciles, el propósito no solamente es pasarlos, el propósito es dar testimonio en medio de ellos y después de ellos.
Si por dar testimonio, por hacer las cosas bien para con Dios, nos vamos a meter en problemas, el enemigo va a comenzar a crear situaciones en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra familia, por hacer las cosas bien para Dios. En el medio del problema tengo que seguir haciendo las cosas bien para Dios. Y una vez que haya pasado el problema, tengo que seguir lo que el Señor me ha llamado a hacer. No hay descanso en el sentido de decir, uff, ya me libré de esta, pero la siguiente ya no me meto, ya no. Si por ir a la iglesia comenzaron ciertas situaciones en mi trabajo, cuando comencé a buscar de Dios, ese testimonio lo recibo mucho de parte de muchos hermanos cuando dicen, no, pastor, cuando justamente he decidido hacer las cosas bien, ahora estoy buscando salvar mi familia, congregarme, y en el trabajo comienzan a suceder cosas. Bueno, no te detengas, continúa buscando de Dios. El enemigo también no se va a quedar de brazos cruzados. También hay otro testimonio donde dice ya, uff, por fin, ya recuperé a mi familia, todo bien, salí de la crisis económica y vacaciones espirituales. Esa es una tendencia en el ser humano. Pero Pablo nos enseña a que en todo tiempo, a tiempo y destiempo, hagamos las cosas bien para nuestro Señor. Amén. Entonces, eso es lo que nos enseña esta porción de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta mañana, Señor, por este tiempo hermoso que pasamos como familia, como iglesia, Señor. Nos exhorta, Señor, a que en las buenas, en las malas, en el trayecto, en el proceso, Señor, somos llamados a dar testimonio de ti, Señor. No solamente antes de un evento, sino durante el evento y después del evento, Señor. Sabemos, Señor, que somos llamados a predicar tu palabra en todo momento, Señor. A mostrar tu reino, Señor, con hechos, con palabras, en todo momento, Señor. A comportarnos como creyentes en todo momento, Señor. No solamente durante un culto, Señor, sino en todo momento. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esto. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.